A veces, sin darte cuenta, caminas con una sensación extraña, como si algo dentro de ti buscara aire, luz o una respuesta que siempre parece quedar un poco lejos. Tal vez lo has sentido al despertar, cuando el mundo está silencioso y tu corazón late despacio, o en esos momentos donde la vida pesa más de lo normal. Es como si hubiese un eco suave en tu interior diciendo, hay más. Hay algo que aún no has visto. Y quizá, durante años, imaginaste a Dios como alguien grande, sí, pero lejano. Alto en el cielo. Santo, pero distante. Fuerte, pero separado. Un Dios al que se visita cuando uno necesita algo urgente, como quien recorre un largo pasillo para golpear la puerta de una oficina importante. Así crecimos muchos. Así aprendimos a relacionarnos con Él. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa imagen no es falsa, pero sí incompleta? ¿Qué pasaría si te dijera que lo que más olvidamos los creyentes es lo más simple y lo más cercano? Dios no solo está contigo. Dios vive en ti. Así, literal. Como un hogar. Como un lugar elegido. Como un padre que decidió quedarse para siempre. Quizá no lo sientes todos los días. Quizá hay mañanas donde te miras al espejo y te preguntas por qué te cuesta creerlo. Pero la verdad espiritual no depende de tu sensación. Dios ya tomó una decisión sobre tu vida. Una decisión eterna. Y Él no cambia de opinión con tus días buenos o tus días débiles. Hay una frase que atraviesa la historia bíblica como un rayo de luz, yo estaré contigo. Pero Jesús fue aún más lejos. Más íntimo. Más radical. No solo dijo estaré contigo. Prometió algo que jamás había sido dicho antes, vendremos a ti y haremos morada en ti. Eso lo cambia todo. Imagina esta escena, estás en medio de tu día, con tus pensamientos dispersos, tus responsabilidades encima y tus emociones moviéndose por dentro. Y de pronto, sin palabras audibles, te llega esa calma, esa claridad leve, esa fuerza que no sabías de dónde venía. Eso no es casualidad. Eso no es suerte. Es Él. Mi paz te doy, susurra el Espíritu, aun cuando tu mente no logra atraparlo del todo. Durante siglos, la presencia de Dios se buscaba en un lugar. Un templo. Una estructura. Un espacio. Un recorrido. Pero ahora el templo respira. Camina. Ama. Aprende. Se levanta. Eres tú. No por mérito, sino por gracia. No por perfección, sino por elección divina. Y cuando esta verdad empieza a abrirse paso en tu corazón, algo en tu interior se vuelve distinto. Sientes una mezcla de asombro y responsabilidad. Una mezcla de ternura y poder. Como si el cielo hubiese decidido instalarse en tu vida cotidiana. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo estoy contigo todos los días. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. ¿Y si esta presencia no fuera un visitante? ¿Y si fuera el habitante eterno de tu vida? Hay una transformación esperando por revelarse. Algo profundo. Algo que no depende de emociones, sino de verdad. Y estás a punto de entrar en ella. Cierra los ojos por un instante. Toma aire despacio. Siente tu pecho elevarse. Eso que parece solo respiración es un recordatorio antiguo, desde el principio, Dios sopló vida en la humanidad. Y ese soplo nunca ha dejado de buscar un lugar donde quedarse. Ahora ese lugar eres tú. Quizá te sorprenda pensar así. Quizá parte de ti aún piense, ¿de verdad Dios viviría en alguien como yo? Pero escucha algo importante, Dios nunca pidió perfección para habitar. Solo pidió entrega. Solo pidió un corazón dispuesto. Y cuando Él entra, no lo hace como un huésped temporal. Entra como Padre, como guía, como luz que no se apaga. Hay un momento en la historia de Jesús que siempre revela esta verdad de forma sencilla. Él caminaba entre personas comunes. Se sentaba a comer con ellos.
Escuchaba sus preocupaciones pequeñas y sus dolores grandes. Y mientras más lo observas, más evidente se vuelve algo: Jesús no esperaba que la gente cambiara para acercarse. Su presencia era la que cambiaba a la gente. La santidad no huía de las vidas rotas, la santidad entraba en ellas. Y ahora esa misma presencia vive en ti. A veces pensamos que Dios se acerca solo cuando oramos profundamente o cuando estamos en un ambiente espiritual. Pero la verdad es más tierna. Dios vive en ti incluso cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando dudas, cuando no entiendes. Su amor no depende de tu estabilidad emocional. Él habita incluso en tus días silenciosos. Yo soy tu refugio y tu fortaleza. Mi espíritu vive en ti. No temas, porque yo te sostengo con mi mano. Estas palabras no son promesas externas. Son realidades internas. Están literalmente dentro de ti. Y cuando empiezas a creer esto, algo cambia. No de golpe, no con ruido, sino con una transformación suave y profunda. De pronto, caminar ya no es caminar solo. De pronto, hablar ya no es hablar desde tu fuerza. De pronto, enfrentar la vida no se siente igual. Porque descubres que tu interior ya no es un lugar vacío, sino un lugar habitado. Hay un detalle hermoso: cuando Dios vivía en el templo antiguo, su presencia llenaba el lugar con gloria. Humanamente, nadie podía permanecer de pie. Era demasiado. Y si esa gloria vive ahora en ti, ¿qué significa eso para tu identidad? Significa que no eres frágil como creías. Significa que no estás roto como pensabas. Significa que llevas dentro lo que antes solo existía detrás de un velo. A partir de aquí, tu vida empieza a ser marcadamente distinta. No porque seas perfecto, sino porque estás habitado. Y cuando Dios habita un corazón, ese corazón cambia para siempre. Siente esa verdad. Escúchala por dentro. Déjala asentarse. Porque lo que viene ahora no es solo revelación, es transformación. Hay algo que sucede cuando empiezas a vivir consciente de que Dios habita en ti. No es un cambio ruidoso, ni algo que puedas explicar fácilmente. Es más como una luz que empieza a encender rincones internos que llevaban años en sombra. Una claridad que no viene de tus pensamientos, sino de una presencia que te acompaña incluso cuando no estás pensando en él. A veces, te descubres actuando con una paciencia que no sabías que tenías. O encuentras palabras suaves cuando antes hubiera salido un suspiro cansado. O sientes una calma que no coincide con la situación que enfrentas. Y ahí, en esos momentos pequeños, entiendes algo sin que nadie te lo diga: no es tu carácter, es su presencia. Ese es el misterio de ser su casa: Él forma, transforma y sostiene desde adentro hacia afuera. Y entonces recuerdas esa frase que seguramente has escuchado tantas veces: el gozo del Señor es tu fuerza. Pero ahora la sientes diferente. Ya no suena como un versículo bonito para animarte. Suena como una verdad que respira dentro de ti. Porque si Él vive en ti, entonces su gozo no está fuera, esperando que lo alcances. Está dentro, brotando como un manantial al que siempre puedes volver. Pero sé que hay días que no se sienten así. Días donde sigues preguntándote si lo estás haciendo bien. Días donde te pesa el pasado, o tus errores, o tu cansancio emocional. Días donde te parece imposible creer que Dios pueda vivir en un corazón que todavía duda. Y por eso necesitas escuchar esto: Dios no eligió vivir en ti porque eres fuerte. Él eligió vivir en ti para hacerte fuerte. No porque eres santo, sino para santificar tu historia con su presencia. Te he puesto como luz. No te dejaré ni te abandonaré. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estas no son promesas condicionadas. Son realidades firmes que Él estableció desde el momento en que decidió hacer morada en tu vida. Y cada vez que recuerdas esto, algo profundo cambia en tu mirada. Empiezas a caminar con menos miedo y más propósito. Empiezas a ver tus días con un tipo distinto de esperanza. Ser la casa de Dios no significa sentirlo siempre,
pero sí significa que nunca estás solo. Ser la casa de Dios no significa que no fallarás, pero sí significa que Él no se irá cuando falles. Ser la casa de Dios no significa que tu vida será perfecta, pero sí que será guiada, sostenida y transformada desde dentro. Y aquí viene algo aún más hermoso: cuando Dios habita una vida, esa vida se convierte en un lugar de encuentro. Sin darte cuenta, te conviertes en un espacio donde otros pueden sentir paz, claridad, consuelo. A veces con solo escuchar. A veces con solo estar presente. A veces con una palabra sencilla. No es que tú seas especial. Es que su presencia en ti es irresistible. Siente por un momento el peso dulce de esta verdad: tu vida es ahora un lugar donde Dios se revela. Y esta revelación no se queda en teoría, siempre desemboca en transformación. Hay un instante en el caminar espiritual donde la verdad de Dios deja de ser información y se convierte en identidad. Un momento en que dejas de repetir Dios está conmigo y empiezas a respirar Dios vive en mí. Y cuando esto ocurre, el mundo interior cambia de forma silenciosa pero profunda. Empiezas a notar que ya no haces las cosas solo desde tu humanidad. Que cuando amas, amas con una ternura que no viene de ti. Que cuando perdonas, lo haces con una gracia que tú mismo no te podrías explicar. Que cuando enfrentas situaciones difíciles, hay una valentía que se levanta desde dentro incluso cuando tus emociones están temblando. Eso es Cristo en ti. Ese es el milagro cotidiano del Espíritu Santo que habita tu vida. A veces creemos que la presencia de Dios se manifiesta solo en momentos espirituales muy marcados, pero la verdad es que su presencia se muestra más a menudo en los detalles cotidianos. En tu tono cuando respondes. En la paciencia que eliges. En el consuelo que das cuando ni siquiera sabías qué decir. En la paz que aparece cuando tu corazón todavía está ordenando sus pedazos. Yo pongo mi paz en ti. Te sostengo con mi mano derecha. Tú eres mío. Estas palabras no vuelan sobre tu cabeza. Resuenan dentro de ti, como una voz que se niega a dejarte caer. Y cuando empiezas a vivir desde esta verdad, también sucede algo que te transforma hacia afuera: tu manera de ver a los demás cambia. Ya no miras superficialmente. Empiezas a ver con compasión. Empiezas a notar necesidades que antes pasaban desapercibidas. Te sorprendes a ti mismo sintiendo un amor que no sabías que podías tener por personas que antes te costaban. La presencia de Dios no solo habita, también expande, también suaviza, también enseña. Y mientras caminas, algo más ocurre: empiezas a entender que tu vida no es un accidente. Que tu historia, incluso con sus heridas, se convirtió en un santuario donde Dios eligió reflejar su corazón. Nada de lo que viviste invalida su presencia. Al contrario, muchas veces es tu fragilidad la que más revela su fuerza. Dios siempre ha sido así. Cercano. Intencional. Fiel. Te llamé por tu nombre. No temas, yo te redimí. Yo soy tu Dios. Y si estas palabras viven en ti, entonces tu caminar empieza a verse diferente. La culpa pierde poder. La ansiedad pierde territorio. La duda pierde voz. Porque tu identidad ya no se define por lo que sientes, sino por aquel que habita en ti. Ser su casa no es una carga. Es tu mayor privilegio. Es la evidencia de que no necesitas buscar afuera lo que ya reside dentro. Es la prueba de que el cielo decidió dar un paso hacia tu vida y quedarse. Toma un momento para sentirlo: no estás caminando hacia un Dios distante, estás caminando con un Dios que hizo de ti su hogar. Y este descubrimiento abre la puerta a un tipo de transformación que apenas está comenzando. Hay momentos en los que te preguntas cómo avanzar. Momentos en los que tu mente se llena de ruido, en los que tus emociones parecen correr más rápido que tu fe, en los que tu corazón se siente dividido entre lo que ves y lo que Dios dijo. Y en esos instantes, cuando el mundo interno se revuelve, es fácil olvidar que no enfrentas nada desde un vacío. Dentro de ti vive aquel que ordenó el universo con su voz. Dentro de ti habita la paz que supera entendimiento.
Dentro de ti reside la fuerza que sostiene todas las cosas. Es en estos días inciertos donde la verdad de ser su casa se vuelve más real que nunca. Porque cuando sientes que no puedes sostenerte, Él te sostiene desde adentro. Cuando parece que te estás desbordando, Él te recoge con suavidad. Cuando no encuentras respuestas, Él te susurra claridad. Yo te llevo en mis brazos. Estoy contigo en el valle. No tengas miedo. Son palabras que no flotan en el aire. Son palabras que brotan desde lo profundo, donde Él habita como un fuego que no se apaga. Y mientras caminas con esta conciencia, algo comienza a cambiar en la forma en que interpretas tu propia vida. Donde antes veías debilidad, ahora ves espacio para su poder. Donde antes veías confusión, ahora ves oportunidad para su dirección. Donde antes veías soledad, ahora ves compañía eterna. Ser casa de Dios no significa que no sentirás dolor, pero sí significa que el dolor nunca será tu final. No significa que no enfrentarás desafíos, pero sí que nunca los enfrentarás solo. No significa que no tendrás batallas internas, pero sí que dentro de ti vive aquel que vence batallas que tú no podrías ganar por ti mismo. Este misterio se vuelve aún más hermoso cuando empiezas a notar cómo la presencia de Dios transforma incluso tus pensamientos. Es como si una luz suave comenzara a brillar sobre ideas que antes te dominaban. Es como si tu mente, esa que tantas veces te llevó a preocuparte, ahora se abriera a una paz inesperada. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y de repente, entiendes que esa paz no viene desde arriba, sino desde adentro. Y aquí está una de las sorpresas de caminar como su hogar: las cosas que antes te definían empiezan a perder fuerza. Las etiquetas que otros te pusieron, las palabras que te hirieron, los errores que cometiste, las dudas que te perseguían, poco a poco, todo empieza a deshacerse frente a la verdad más grande: Dios vive en ti. Y ningún pasado es más fuerte que su presencia. Cuando comienzas a creerlo, tu forma de caminar cambia. Tu postura interior se endereza. Tu espíritu se fortalece. Ya no avanzas desde carencia, sino desde plenitud. Ya no oras intentando alcanzar a un Dios distante, sino conversando con el Dios que ocupa tu vida como un hogar querido. Y esa transformación, aunque sutil, se convierte en una revolución interna. Te hace libre. Te hace consciente. Te hace nuevo. Lo que antes era teoría, ahora es comunión. Lo que antes era concepto, ahora es realidad viva. Lo que antes era búsqueda, ahora es compañía. Y lo que Dios comenzó dentro de ti, sigue tomando forma. Hay una belleza inesperada en la vida cuando empiezas a moverte desde la presencia que habita en ti. No es que los problemas desaparezcan, pero ya no se sienten como gigantes invencibles. No es que las preguntas se evaporen, pero dejan de tener el poder de paralizarte. No es que el dolor se vuelva fácil, pero se vuelve llevadero porque no lo cargas solo. Cuando Dios hace de tu vida su casa, tu interior se convierte en un lugar donde la esperanza renace incluso en temporadas difíciles. Una esperanza que no ignora la realidad, pero la enfrenta con una fuerza diferente. Tú eres mi roca y mi salvación. Mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No te inquietes, yo soy contigo. Estas palabras no se escuchan como discurso espiritual. Se sienten como una mano que te toca el hombro justo cuando estás a punto de rendirte. Como una luz que aparece en el borde de la noche. Como un susurro que rompe la mentira del miedo. Cuando vives consciente de que Dios te habita, empiezas a ver que todo lo que te ocurre tiene un propósito más profundo. Cada proceso, cada temporada, cada puerta abierta o cerrada, todo forma parte de una obra interna que Él está construyendo contigo y dentro de ti. Él no solo vive en ti, también trabaja en ti. Moldea tus actitudes. Purifica tus intenciones. Fortalece tus raíces. Amplía tu capacidad de amar. Refina tu manera de escuchar. Te enseña a responder con sabiduría donde antes reaccionabas con impulsos. Y a medida que esto sucede, notas un cambio sutil pero poderoso:
ya no buscas a Dios únicamente en los momentos altos. Lo reconoces en lo cotidiano. Lo encuentras en el trayecto al trabajo. Lo sientes en el silencio. Lo percibes en la forma en que tus pensamientos se redirigen hacia la paz. Lo ves en los pequeños milagros que antes pasaban desapercibidos. Él está en ti y también está contigo en cada detalle. Lo maravilloso es que esta presencia interior no solo te transforma a ti, también transforma lo que transmites a los demás. Sin darte cuenta, te conviertes en un refugio. Un lugar seguro. Una paz ambulante. Personas que nunca te lo dijeron empiezan a abrir su corazón contigo. Se sienten escuchadas. Se sienten comprendidas. Se sienten vistas. No es porque tú seas extraordinario. Es porque aquel que vive en ti lo es. Tu vida se vuelve una ventana por la que otros pueden asomarse para ver cómo es Dios en la práctica. Y cuando entiendes esto, ya no te ves como alguien pequeño. Te ves como alguien habitado por la gloria que antes llenaba templos. La presencia que un día descendió con fuego, ahora vive en tu interior como una llama que nunca se apaga. Respira esta verdad. Y deja que siga moldeando tu corazón. Hay algo profundo que ocurre cuando finalmente aceptas, no solo con la mente, sino con el corazón, que Dios vive en ti. Algo empieza a alinearse. Algo empieza a sanar. Algo empieza a reconstruirse desde adentro, como si manos invisibles estuvieran restaurando habitaciones que habían quedado en silencio por años. Es un proceso suave, pero constante. Tierno, pero firme. Y mientras sucede, descubres una verdad que siempre estuvo ahí, pero que no habías logrado ver con tanta claridad. La presencia de Dios no solo te acompaña, te forma. Y en esa formación ocurren cosas que jamás imaginaste. Cosas pequeñas, como aprender a detener una palabra dura antes de decirla. Cosas profundas, como perdonar a alguien que te hirió más de lo que reconoces. Cosas espirituales, como empezar a sentir paz donde antes solo había inquietud. Cosas internas, como descubrir que tu valor no se tambalea con la opinión de otros. Esa es la obra del Espíritu en un corazón que se vuelve su casa. Quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Voy a escribir mis palabras dentro de ti. Mi Espíritu te enseñará todas las cosas. Y esas palabras empiezan a tomar forma en tu vida. Aparecen cuando menos lo esperas. Te sorprenden en momentos donde creías que ya no tenías fuerzas. Te sostienen cuando tu mundo interno se tambalea. En esta nueva manera de vivir, empiezas a caminar con una conciencia distinta, no estás tratando de impresionar a Dios para que te acompañe, estás respondiendo a un Dios que ya decidió habitarte. Y eso te da libertad. Libertad para ser honesto. Libertad para llorar cuando lo necesitas. Libertad para descansar sin sentir culpa. Libertad para comenzar de nuevo. Pero también trae algo más, responsabilidad espiritual. No la responsabilidad pesada, como un peso sobre tus hombros. Es una responsabilidad que nace del amor. La responsabilidad de representar bien a aquel que vive en ti. La responsabilidad de ser luz en conversaciones oscuras. La responsabilidad de ser paz donde hay ruido. La responsabilidad de ser misericordia donde abunda la dureza. No porque seas perfecto, sino porque eres habitado. Y mientras lo aceptas, te das cuenta de algo hermoso: Dios no busca casas lujosas, busca corazones dispuestos. No busca vidas impecables, busca vidas rendidas. No busca templos de mármol, busca templos de carne que puedan amar, sentir, caer y levantarse con Él. Ser su casa significa que cada día está siendo pulido con gracia. Cada herida está siendo tratada con amor. Cada grieta está siendo llenada con presencia. Cada área rota está siendo iluminada por la verdad. Y de pronto, un día cualquiera, te descubres respondiendo a la vida de una manera diferente. Más suave. Más firme. Más sabia. Más parecida a Jesús. Eso es lo que la presencia hace. Eso es lo que significa que Dios viva en ti.
Una transformación paciente, profunda y silenciosa que te convierte en un reflejo vivo de su corazón. Y lo que Él está formando dentro de ti, aún no ha terminado. Hay un momento en el camino espiritual donde entiendes que no solo has sido transformado, sino que estás siendo enviado. No a un lugar específico, sino a tu vida misma. A la vida que ya tienes. A las personas que ya te rodean. A las conversaciones que ya existen. Porque cuando Dios habita en ti, tu mundo se convierte en tu ministerio. Y tu manera de vivir se convierte en un mensaje que otros pueden leer incluso sin palabras. Es ahí donde empiezas a notar que Dios también usa tu historia. Usa tu dolor para sanar a otros. Usa tus procesos para dar esperanza. Usa tus silencios para enseñar paciencia. Usa tus victorias para inspirar fe. Usa tus derrotas para revelar gracia. Y mientras avanzas, entiendes que no fuiste llamado a cargar el mundo, solo a reflejar a aquel que lo sostiene. Levántate, porque tu luz ha venido. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Tú eres mío. Estas palabras no son promesas para momentos emocionales. Son recordatorios para tu día común. Para tu lunes con cansancio. Para tu viernes con dudas. Para tus noches silenciosas donde tu mente habla demasiado. Ser casa de Dios no significa que serás admirado, significa que serás usado. Y a veces, ser usado se siente más como servir que como brillar. Más como escuchar que como hablar. Más como sembrar que como cosechar. Más como amar sin aplausos que como ser visto. Pero aún así, la presencia dentro de ti hace cada acto pequeño, eterno. Cuando Dios vive en ti, tus pasos se vuelven significativos. Tu manera de mirar se vuelve parte de su obra. Tu manera de responder se convierte en un canal de su gracia. Tu manera de amar se vuelve instrumento del cielo. Tu manera de sufrir se vuelve un testimonio. Tu manera de sanar se vuelve profecía viva. Y en medio de todo esto, ocurre un descubrimiento silencioso pero poderoso. Dios no solo vive en ti para acompañarte. Vive en ti para tocar el mundo a través de ti. A veces con una oración corta. A veces con un abrazo. A veces con un consejo suave. A veces con un silencio lleno de comprensión. A veces con un paso de obediencia que nadie nota. A veces con una fe que se mantiene firme mientras todo tiembla. La presencia en ti no es estática. Es movimiento. Es río. Es vida que fluye. Es poder que se expresa en formas humildes pero eternas. Y ahí, quizás sin darte cuenta, empiezas a caminar con una identidad nueva. La identidad de alguien que ya no vive buscando validación, porque ya la tiene. La identidad de alguien que ya no vive buscando un lugar, porque ya es hogar. La identidad de alguien que ya no busca señales externas, porque la señal vive en su interior. Y esa identidad te prepara para lo que viene. Porque quien entiende que Dios vive en él, vive con una dirección que no se apaga. Con una certeza que no se mueve. Con una esperanza que no muere. Y ahora, la historia continúa hacia algo aún más profundo. Hay una verdad que empieza a hacerse más clara mientras caminas este proceso. Cuando Dios vive en ti, tu vida deja de ser un viaje solitario y se convierte en un camino acompañado. No hay paso que des sin que su presencia vaya contigo. No hay noche que atravieses sin que su luz te envuelva. No hay batalla que enfrentes sin que su fuerza te sostenga. Pero esta verdad, cuando finalmente se enciende en tu interior, hace más que consolarte. Te despierta. Te activa. Te hace consciente de que no estás en esta tierra por accidente. Hay un propósito latiendo dentro de ti, uno que no viene de tu historia, sino de Dios mismo. Antes que te formaras en el vientre, te conocí. Mi mano te sostiene. Yo te envío. Cuando estas palabras resuenan dentro de alguien que es casa de Dios, algo poderoso ocurre, la identidad se afirma. Ya no te defines por tus heridas, por tus errores, por tus logros o por las opiniones ajenas. Te defines por aquel que vive en ti. Por su voz,
por su amor, por su propósito eterno. Y cuando empiezas a caminar desde esa identidad, también empiezas a notar cambios en cómo ves la vida. Lo que antes considerabas casualidad, ahora lo ves como guía. Lo que antes veías como pérdida, ahora lo ves como formación. Lo que antes sentías como soledad, ahora lo reconoces como un espacio donde Dios te habla con más claridad. Ser su casa no te libra de los procesos, pero te libra del miedo de atravesarlo solo. Ser su casa no elimina lo difícil, pero te da la certeza de que lo difícil no puede destruir lo que Dios levantó dentro de ti. Ser su casa no evita la tormenta, pero te garantiza que la tormenta no tendrá la última palabra. Hay algo más que ocurre en lo profundo, empiezas a sentir que tu historia, incluso con sus partes rotas, tiene un valor que no habías visto. Cada lágrima que derramaste, cada momento que pensaste que no podías más, cada noche donde oraste en silencio, todo se convierte en parte del testimonio que Dios escribe en ti. Y Él escribe con gracia. Él escribe con paciencia. Él escribe con belleza. Cuando aceptas esto, tu corazón comienza a descansar. Porque entiendes que no tienes que demostrar nada, que no tienes que ganarte nada, que no tienes que perfeccionar nada antes de poder avanzar. Dios no habita en ti por obligación. Habita en ti porque te ama. Y donde Él habita, nada está perdido. Siente por un momento esta realidad, la presencia que un día llenó templos ahora llena tu historia. Lo que antes era sombra, ahora es luz. Lo que antes era peso, ahora es propósito. Lo que antes era confusión, ahora se convierte en dirección. Porque Dios vive en ti, y cuando Dios vive en alguien, esa vida nunca vuelve a ser la misma. Y lo que Él está por revelar, lleva tu nombre. Hay una quietud especial que desciende cuando finalmente comprendes que no estás buscando a un Dios lejano. Estás respondiendo a un Dios que decidió quedarse. Un Dios que eligió tu vida como morada. Un Dios que no visita, habita. Y cuando esto se vuelve real, tu interior se convierte en un santuario donde todo toma otro sentido. Empiezas a ver que cada día tiene una invitación divina. Cada amanecer es un recordatorio de que la presencia sigue allí. Cada respiración es un eco del soplo que te dio vida. Cada pensamiento alineado a la verdad es una ventana abierta al cielo. Estoy contigo. Mi espíritu vive en ti. Tú eres mío. Estas palabras no solo te sostienen, te definen. Te hacen levantar la cabeza cuando tus fuerzas flaquean. Te hacen avanzar cuando el camino parece largo. Te hacen creer cuando todo en ti quiere dudar. Te hacen recordar que no caminas vacío, caminas lleno. Y es aquí, en esta revelación, donde tu historia toma un giro. Porque cuando sabes que Dios vive en ti, no vuelves a caminar igual. Oras distinto. Piensas distinto. Amas distinto. Enfrentas tus días con una certeza que nace desde dentro, como un fuego que no pide permiso para arder. Esa presencia te invita a vivir con intención. A decir sí aunque tiemble tu voz. A dejar atrás lo que ya no refleja quién eres. A abrazar lo que Dios está construyendo en ti. A caminar con valentía incluso cuando sientes debilidad. Porque si Dios vive en ti, entonces todo lo que toques, camines, enfrentes o respires, nunca será solo humano. Será divino en lo cotidiano. Será cielo en tu historia. Será propósito en movimiento. Y mientras escuchas estas palabras, quizá algo dentro de ti se está despertando. Una paz que necesitabas. Una dirección que buscabas. Una confirmación que pedías. No lo ignores. No lo apagues. No lo dejes pasar. A veces, Dios habla en un susurro que se siente como un abrazo. Y ahora, antes de cerrar este tiempo juntos, déjame hablarte al corazón de una manera simple, suave y honesta. Si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes. Compártelo con alguien que está buscando señales, con alguien que se siente perdido, con alguien que necesita recordar que Dios no abandona. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz.
En luz que llega a lugares donde tus pies quizá no puedan ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Y si algo en tu interior despertó hoy, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta, comparte este video. No por el gesto, sino por lo que ese gesto provoca. Cuando apoyas este mensaje, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo el reino. Estás diciendo, aquí estoy, Señor. Úsame. Quédate, escucha, crece. La presencia que vive en ti quiere seguir hablando. Y esto que sentimos hoy no termina aquí. Apenas comienza.